Daniel Noboa se ha vuelto loco. Es ahora un delincuente. Daniel Noboa ha irrumpido a la Embajada de México en Ecuador. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las implicaciones? Y más importante, ¿cuál es el análisis político de esta situación? Eso lo veremos en este video. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad. Hola Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Andrés? Un saludo a ti y un saludo a todos los que nos escuchan. Muy bien, cuéntanos un poquito qué ha pasado, qué conoces que ha pasado en estos últimos eventos. Bueno, hubo una irrupción por parte de la policía en el gobierno de Noboa a la Embajada de México para, supuestamente, lo que afirman ellos es que hubo un riesgo de que saliera del país Jorge Glass, que básicamente la justicia ecuatoriana lo busca por delitos de corrupción, entre otras cosas, en el gobierno de Rafael Correa cuando fue vicepresidente, relacionados con la empresa Odebrecht. Entonces, en este sentido, ha decidido Daniel Noboa irrumpir en esta embajada particular, violando una serie de establecimientos de derecho internacional, en donde la embajada básicamente es un territorio donde ningún país debería irrumpir de esta forma. Al final lo hizo, lo detuvieron y bueno, se han viralizado algunas noticias donde se dice que incluso intentó suicidarse a través de pastillas, el consumo de pastillas, en donde básicamente lo tuvieron que trasladar incluso hacia un hospital. Entonces, ante esto se ha causado un revuelo internacional impresionante, de tal forma de que hoy todos hablan de Noboa. Incluso izquierda y derecha en gran parte del mundo se han unido para desacreditar las acciones que está haciendo Daniel Noboa. Sí, y además quiero añadir un poquito de contexto internacional a lo que tú comentas, porque esta crisis política también viene de una retaliación básicamente con respecto a las acciones que ha tomado el gobierno mexicano. Recordemos que la crisis entre Ecuador y México, la crisis diplomática que hoy estamos viendo, comienza con las declaraciones del presidente de México de que el asesinato de Villavicencio influyó en las elecciones de Ecuador, en las elecciones presidenciales que ganó Noboa. Y frente a esto, Noboa reacciona expulsando o dando un tiempo para expulsar a la Embajada de México, cosa que México responde que fue desproporcionado, básicamente. Y a raíz de esto, México, en el mismo comunicado del gobierno mexicano, ellos señalan que le iban a dar asilo político al ex vicepresidente de Ecuador. Cosa que fue justamente lo que detonó esta acción, porque básicamente, según el gobierno de Noboa, esto es básicamente una violación de la soberanía del Estado ecuatoriano, ya que es una persona, es un criminal que ya está sentenciado básicamente. Entonces, estás encubriendo y además le vas a dar asilo político, y bajo ese pretexto ellos deciden, el gobierno de Noboa decide irrumpir a la embajada de Ecuador. Y otro de los contextos también importantes, ya a nivel de política nacional, es que dentro de unos días se celebra la consulta popular y el referéndum constitucional, que básicamente es una serie de preguntas, son varias preguntas, se pasaron en los paquetes 11 en cada una, en donde, por ejemplo, hay cosas como reformas parciales o reformas completas de la Constitución y consultas, simplemente una consulta popular para enviar proyectos de ley luego al Congreso. Además, ya para finalizar a nivel de contextualización, tenemos por supuesto la alianza con la que venía gobernando Daniel Noboa, que era con Revolución Ciudadana. Recordemos Revolución Ciudadana es de donde viene Rafael Correa, Luisa González, que fue su contrincante en las elecciones pasadas. Y con eso logró una gobernabilidad muy bien, ya que los 5 proyectos que envió, que prometió en campaña, los 5 se aprobaron básicamente sin ningún voto en contra. Ahora esto se ve amenazado, ya que
el Revolución Ciudadana se declaró en contra básicamente como un bando opositor para hacerle la vida imposible ahora al gobierno de Noboa. Ahora sí vamos entonces con el análisis y vamos a entender un poquito cuáles son las implicaciones de esto. Si fue una decisión inteligente, proporcionada o si incluso fue moralmente válida. Entonces, Richard, ¿qué tal si comenzamos con una opinión general tuya y luego yo opino sobre este aspecto? Sí, bueno, lo primero que hay que establecer es que evidentemente, o sea, lo que muchas personas critican de esta acción es que ni siquiera gran parte de las grandes dictaduras y reconocidas del mundo han aplicado este tipo de intervenciones. Eh, Realmente entonces se vuelve un poco alarmante porque al final estos tratados internacionales, a pesar de que son voluntarios y no tienen en teoría algún ente coercitivo más allá del que pueda derivar en una Corte Internacional de Justicia, y bueno, las acciones bilaterales que pudiera causar cada uno de los involucrados, al final lo que hace es generar una confianza mediante un acuerdo que están haciendo los países para relacionarse entre sí, que es eso básicamente lo que establece la Convención sobre Asilo Diplomático, establecida en 1954 en Caracas, y asimismo el respaldo que hay desde el derecho internacional de esta convención, que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Entonces, en ese caso, es grave lo que pasa, al menos en términos de acuerdo diplomático entre los países. Evidentemente, habría que también analizarlo desde muchos contextos, porque la realidad es que gran parte de las personas que están apoyando esta medida, si fuese otro país, seguramente lo repudiarían. Entonces también es un tema de ideologías. Creo que aquí se está prestando, de hecho Daniel Noboa lo dijo en el último comunicado que dio a la comunidad internacional, de que se está prestando a una lucha ideológica. Es decir, si esto hubiese pasado en un país de izquierda, el socialismo del siglo XXI, seguramente algunos países del socialismo del siglo XXI no lo desaprobarían. Entonces, es un tema complejo, no es tan fácil como parece. Pareciera que todos somos expertos en el tema, pero la realidad es que es un tema complejo porque también está el otro lado de la moneda. Es un delincuente, ¿no? Al final hay cosas juzgadas, al final se determinó que hubo unos hechos de corrupción y una vinculación explícita y contundente con Odebrecht en ese sentido. Y bueno, entonces, el tema es que las embajadas entonces suelen aplicar esta medida como si fueran extrajudiciales. Entonces, evidentemente, para un venezolano, yo les diría que, bueno, cuando ese juicio tiene un sesgo político, evidentemente lo apoyaría, ¿no? Que las embajadas estén ahí y protejan a esas personas. Pero cuando no tiene un sesgo político, sino que es un juicio transparente, y al final determinó una culpa, en serio hay que apoyarlo. O sea, es un tema complejo, Andrés. No es tan fácil como pareciera, por el simple hecho de que también es un tema moral, ¿no? Al final, entonces, cualquier delincuente que haya hecho miles de crímenes, entonces puede ser, eh, digo, puede ser un asilante político en la embajada y después optar por un salvaconducto para salir del país tranquilamente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, esa complejidad, si bien a nivel moral es complejo, porque justamente capaz tiene más que ver con la dinámica de los acuerdos y si los acuerdos son los acuerdos que hoy existen y el status quo, que puede ponerlo en debate, de hecho, o sea, es un debate válido. ¿Hasta qué punto tienen los estados este tipo de soberanía para ser refugio de criminales, básicamente? Entonces, capaz eso sí podría debatirse, pero eso es una cuestión de debate de ideas. No es una cuestión de por impulsarlo a la fuerza, porque aquí es donde está el problema. Recordemos que las democracias modernas básicamente se rigen bajo el imperio de la ley y nada debe estar por encima de la ley.
Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, cuando nos vamos a, ya aquí a la Universidad de Derecho Positivo, a la pirámide de Kelsen, que encontramos que en, en los topes está también los tratados internacionales. Y justamente esto, nosotros, que está por encima de la Constitución, ponemos una Constitución para limitar el poder público justamente del abuso de poder que puede existir. Para eso justamente existe una Constitución. Entonces, a pesar de que sí es responsabilidad del gobierno que la ley se cumpla, es responsabilidad del Poder Ejecutivo que se ejecute justamente esas órdenes judiciales que ya fue sentenciado. Es verdad que también existen otros límites, es decir, existe un camino sobre cómo se deben hacer las cosas y cuáles son los procedimientos que están por alguna razón, y la razón es para preservar las libertades fundamentales y los derechos de los ciudadanos, porque lo que suele pasar es que el Estado suele abusarlos. Y si bien podemos debatir sobre los derechos del criminal, si bien lo podemos debatir, no podemos algo, que tampoco, obviamente todo lo podemos debatir, pero algo que me parece que pasa la raya es, ok, ¿hasta qué punto le vamos a dar al Estado el poder para abusar de las leyes, para abusar de los tratados internacionales, para justamente poder cumplir con ese propósito que él lo dice? Porque al final el procedimiento puede ser igual de válido que el fin. Si bien el fin podemos decir que es justificable, los procedimientos también son importantes, que por eso está la ley, justamente, para asegurarnos que ese procedimiento sea el correcto, a pesar de que el resultado pueda que nos guste o no nos guste. Pero cuando los procedimientos son correctos y son claros, suele disminuir muchísimo la injusticia y suele disminuir muchísimo las arbitrariedades. Entonces, cuestión de que nosotros podamos debatir luego en otro video, bueno, si deberíamos de cambiar los tratados internacionales, pues eso será otra cosa. Pero la verdad es que está, ese límite está. Y ese límite del Estado está por algo. Y a mí, uno lo piensa así, bueno, qué fácil, no, tal, porque es correísta. Y es verdad. El hecho de que seas correísta hace que uno se sienta, bueno, no, sí, X, bueno, es un criminal. Ah, pero ¿qué pasa si pasara del lado contrario? ¿Qué pasa si eso lo hicieron en Estados Unidos contra Donald Trump, que está en una embajada X refugiada? Capaz no nos gustaría tanto. O sea, Correcto. entonces aquí es donde tú comentas lo de la doble moral. Que piensa ahora, tú que estás escuchando este video, ¿qué pasaría si le pasara a alguien con el que tú más bien tienes afinidad? Probablemente sería la reacción distinta. Y que lo hiciera un gobierno como por ejemplo el de Maduro, probablemente la reacción sería mucho más desagradable y el repudio sería mucho mayor. Entonces hay que tener una moral limpia y no una doble moral, bueno, con este sí lo apoyo y con este no. Porque las Sí, leyes se hacen pensando justamente en todos por igual. sí. Por eso, o sea, esa es la complejidad del tema, ¿no? Al final hay análisis diversos, pero porque no todos parten desde el punto de vista más objetivo posible. Al final nadie es objetivo, ¿no? Porque todos tenemos sesgos. Pero el punto más objetivo posible es que, bueno, hay dos convenciones, una que ratifica los tratados y otra que contempla cómo se debe dar un asilo político. Entonces, en este caso, independientemente de que fuera un criminal, lo que está preestablecido, es decir, que todos los que se escribieron esa convención, en su momento estuvieron de acuerdo y se comprometieron con el cumplimiento. En ese caso, entonces, lo que está establecido es que si una embajada da asilo político por una medida de urgencia y después pide un salvoconducto para sacarlo del país, poder retenerlo en su propio país o simplemente pueda ir a otro siempre y cuando se le dé el permiso indicado. En ese caso, ese es el procedimiento y el procedimiento no debe violarse. Pero ahora bien, eso es ante un efecto práctico. Otro efecto práctico que me gustaría analizar es el tema de cuánto le ayuda esto a Daniel Noboa en su popularidad. Porque pueden pasar dos cosas. O sea, creo que hay dos enfoques, disculpen. Un enfoque es a nivel internacional que puede complejizar, evidentemente, las relaciones, no solamente con México, que ya de por sí se rompieron las relaciones diplomáticas, sino con distintos países. O sea, que hay una violación expresa del derecho internacional que todos acordaron, lo que crea desconfianza e incluso puede causar un aislamiento de esos países.
Pero ahora bien, lo que sí quisiera analizar más allá de eso, que creo que es lo más evidente, es cómo lo va a tomar la población internamente. Y eso es muy, o sea, nosotros pudiéramos pensar de que todo el mundo va a repudiar esto, pero la realidad es que no todo el mundo repudia esto. De hecho, si ustedes verifican los comentarios en los tweets de Daniel Noboa, hay muchas personas apoyando esto, porque no es más que una extensión de la mano dura que mucha gente desea. Porque evidentemente lo que nos faltó en el contexto es el tema de la criminalidad, que tal vez no lo dijimos al principio porque es más que evidente, ya es conocido, pero el contexto que vive Ecuador ahorita lo que hace es que las personas se inclinen por la antítesis, es decir, buscar una seguridad extrema de tal forma de que nada le impida llegar a que se haga justicia y a que se promueva la paz. Entonces, en ese caso, yo creo que es importante destacar que probablemente para los efectos de Noboa en su imagen nacional, probablemente le pueda incluso ser beneficioso esta acción. Porque no creo, o sea, estas personas no tienen asesores normales, personas que son, que bueno, que no han estudiado, etcétera. Son personas que en verdad están analizando el entorno constantemente. Y si tomaron esta decisión, fue por algo. Quisiera eh, compartir el siguiente comunicado, que es el de Daniel Noboa, por si así nadie bueno, si no lo han leído aún, creo que sería importante para el análisis leerlo. Y lo que dice es lo siguiente. Ecuatorianos, los últimos días han requerido fuerza y decisión en una situación compleja y sin precedente que vive el país. He tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a los criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas. Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena. O se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente de su pueblo ecuatoriano. Uno de los que seguramente está haciendo alusión acá, que les ha pasado antes, es por lo menos el caso de Correa, que de hecho Correa está pedido por la justicia ecuatoriana, pero al final no se encuentra en el país, por ende no se ha podido aplicar el debido proceso. Hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyectos políticos por encima de la soberanía, dignidad y la justicia de Ecuador. Otros han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte. Por último, unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que se nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Hay que entender que nos estamos jugando el país y que todas estas críticas salen una vez que ven que la gran mayoría de los ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la consulta popular del 21 de abril, la máxima expresión democrática de una nación. El Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Finalizo este mensaje agradeciendo a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y mi equipo de trabajo, pero sobre todo agradecer a millones de ecuatorianos que luchan día a día a mi lado por un nuevo Ecuador. ¿Qué te pareció, Andrés? Me parece, como estrategia a nivel de marketing político, no sé qué tan inteligente es. Si bien quiero añadir también un poquito de contexto. Daniel Lobo en enero comenzó el año con una popularidad del 80 y pico por ciento, básicamente. Estamos hablando de una de las popularidades más altas de los presidentes en América Latina, que ya comparado a nivel de Bukele, que ya varias similaridades hay. Sin embargo, es muy importante notar que hace unas pocas semanas también se publicó otra encuesta en donde su popularidad había caído al 60 por 55%. ¿Y por qué se debió a esto? Bueno, recordemos que hace unos pocos días se retomó otra vez crisis de seguridad en Ecuador,
que ya la violencia había bajado muchísimo, pero volvió a repuntar en las últimas semanas. Y no solamente eso, sino también las reformas del IVA y algunas reformas económicas con respecto a la subida de impuestos en las leyes que justamente estamos hablando, que se aprobaron gracias a la Revolución Ciudadana y que los ciudadanos las han visto fuertes. Ha bajado un poco la popularidad y aquí vemos una crisis porque se enfrenta justamente a la consulta y al referéndum. La mano dura es popular y esto es algo más que el recrudecimiento de la mano dura también. Pero hasta qué punto también podemos llegar es la parte importante. Yo creo que se metió también con alguien un peso pesado del correísmo. Y recordemos que el correísmo había estado de amiguito con Correa, por lo menos hasta justamente la disrupción de la Embajada de México. El correísmo sabemos que tiene un piso del 33%. Yo creo que ya ese piso hoy por hoy lo está perdiendo, por lo menos. O sea, ya ese 80% ya no debe ser 80%, sino debe ser máximo un 70%, suponiendo que tiene muchísima popularidad. A eso tenemos que restarle, por supuesto, a las personas que en su sano juicio sí dicen que, bueno, que no apoyan estas medidas. Pero además también tenemos que tomar en cuenta que ya estaba bajo, aproximadamente 55 y 60% de popularidad. Entonces, aquí se pone en riesgo mucho lo que es la consulta popular y las reformas que Noboa quiere pasar en su gobierno. Yo no sé qué decisión tan sabia sea en realidad, no sé qué tanta popularidad, qué tantas repercusiones vaya a tener con respecto a las personas. Puede tener opiniones diferentes, diría yo. Pero sí es verdad que lo que creo que pueda pasar, porque la consulta está tan cerca, es que la abstención sea mucho mayor de lo que hubiese sido. De que las personas todavía estén procesando la crisis política, por decir que se enfrenta ahorita el gobierno de Noboa. Sí, efectivamente, pudiera ser. Ojo, yo sí me inclino a pensar que tal vez es una etapa de confusión y que al final todo este tipo de iniciativas que ha tomado Noboa han sido inclinadas a la mano dura porque evidentemente es la política popular. Bueno, no solamente porque es la política popular, sino también porque está en un contexto de crisis y en este caso necesitan aplicarla. Pero ante eso, como lo decía anteriormente, la antítesis es lo que va a reinar. Es decir, si ven todo lo que ha hecho Noboa, básicamente, más allá de algunas excepciones, todo se basa en seguridad y un ataque sistemático en contra de la delincuencia organizada que en Ecuador está aterrorizando a muchos ecuatorianos. Y esta creo que es una cereza del pastel para dar un mensaje de que ni siquiera por una esfera de poder tan amplia, tan grande y tan contundente, el gobierno de Ecuador va a dejar de garantizar seguridad para sus ciudadanos. No creo que haya sido coincidencia de que se hiciera tan cercano a la consulta popular. De hecho, creo que es parte de su estrategia. Entonces, en ese caso, veremos con el tiempo cuál va a ser el efecto, cuál va a ser el resultado real. Por ahora son solamente tratamos de ver qué pudiera pasar, pero la realidad es que pueden pasar muchas cosas. También pasa de que, bueno, las personas que están en contra de estas medidas es porque también están informadas de lo que puede implicar. También creen en el derecho como tal, pero hay personas, el ecuatoriano promedio, tal vez, el ecuatoriano de calle, tal vez solamente quiere que haya orden y ya, y que nadie tenga impunidad. Y al final ellos son los que votan, no son, no es el secretario general de la ONU. Entonces, en ellos estará. Vamos a ver qué pasa en la consulta popular y creo que ahí veremos si fue efectiva el plan de Noboa o no. Pero lo que sí digo es que es un debate complejo, no es tan fácil. Pensé que, o sea, en su momento leí el titular y pensé que era fácil, pero la realidad es que es complicado por todas las implicaciones que tiene. A nivel práctico, pero también a nivel moral. Entonces es complicado, Andrés. Y fíjate esto, a nivel político, una de las cosas que necesita Noboa, por supuesto, es prolongar su estado de excepción. De hecho, vimos que cuando finalizó, justamente volvió el repunte de la inseguridad. Y yo creo que clave para la popularidad de Noboa futura
va a ser los resultados. Es decir, que logre otra vez bajar la violencia, más incluso de lo que logró hacerlo en los primeros meses después del estado de excepción. Y aquí es donde viene la parte complicada, porque la gobernabilidad se le va a complicar muchísimo más a partir de esto. Ya muchos partidos le están declarando la guerra, que eran amigos de Novoa y que les permitió pasar muchísimos proyectos de ley que ya había prometido en campaña, ahora le están declarando la guerra. Y creo que eso va a limitar muchísimo el poder de accionar de Novoa. Y Novoa depende de ese poder de accionar para poder resucitar justamente su popularidad. Entonces es interesante lo que va a pasar, es interesante también ver cómo va a reaccionar el gobierno. Recordemos que por lo menos lo que se sabe es que es un gobierno muy corto. Entonces, pues estamos hablando de un año prácticamente. Entonces, va a estar interesante y por supuesto aquí en Political Project les vamos a estar informando de todo y les vamos a mantener al tanto. Recuerden siempre suscribirse y darle like al video para poder llegar a muchísimas más personas y también que dejen su opinión en los comentarios, porque más allá, nosotros simplemente somos humildes personas que tratan de opinar sobre un tema porque nos gusta, pero también nos gustaría escucharles a ustedes para también poder insertarlo o tomarlo en cuenta en nuestra perspectiva.